Esta semana hablamos de Jacob, el suplantador. La historia de Esaú y Jacob es una historia de moralidad que nos enseña qué está bien y qué está mal, qué es engañar, suplantar, el odio, las pasiones. La moralidad es algo que inquieta a muchos, porque no existe en el reino animal. Los animales, la naturaleza, no sienten la necesidad de saber qué es lo correcto e incorrecto, qué es el bien y el mal. Un león, si ve un ciervo débil, no piensa en dejarlo para no hacerle daño, sino todo lo contrario, utiliza su debilidad para alimentarse. Eso inquieta mucho a las personas que piensan que no somos humanos, que no somos seres a imagen de Dios, sino solo somos animales. Pero el ser humano tiene aptitudes, cualidades que van mucho más allá del reino animal. Sabemos diferenciar entre el bien y el mal. Tenemos conciencia de la vida, quiénes somos, queremos saber de dónde venimos, a dónde vamos. Tenemos creatividad, tenemos moralidad, tenemos la razón, la veracidad, el pensamiento de la preservación de la vida. Son aptitudes que el comportamiento natural, el comportamiento de la naturaleza no los aprecia. Nosotros sí. Si un virus intenta dominar, utiliza a los más fuertes o a los más débiles, sino que busca a cualquiera donde puede implantarse e eliminarlo. Y lo hemos visto durante estos años. Hombre, al ser humano tiene cualidades divinas que nos hace que seamos especiales. Si pensáramos que solo somos animales, tendríamos en mente lo mismo que Charles Darwin, el escritor del origen de las especies. Cito textualmente: en la naturaleza, los salvajes, los débiles de cuerpo o mente, son rápidamente eliminados, y los que viven suelen exhibir un estado de salud vigoroso. Nosotros, los hombres civilizados, por el contrario, hacemos lo posible para contrarrestar el proceso de eliminación. Construimos asilo para los imbéciles, los tullidos y los enfermos. Nuestros médicos hacen lo que pueden para salvar la vida de todo el mundo. Así, los miembros débiles de la sociedad civilizada propagandan su tipo. Nadie que haya observado la cría de animales domésticos dudará de que esto es muy dañino para la raza humana y un gran mal presente. Por lo tanto, debemos soportar malos efectos de los débiles que sobreviven y propagandan su especie. El descenso del hombre, capítulo 5. Si somos simples animales, deberíamos de dejar morir a los más vulnerables, enfermos, discapacitados, niños débiles y enfermos. Eso es lo que define la idea de la naturaleza. Eso es lo que define el naturalismo, sin Dios. Sin Él no hay moral. Sin moral solo es importante la supervivencia del más sano y fuerte. Por suerte, Dios nos enseña que no somos animales, somos humanos. Humanos a imagen de Dios que muestran principios morales de solidaridad, cooperación, ayuda a otros, ayuda a los más débiles, a los niños enfermos, ancianos, a amarlos en su debilidad. Eso nos enseña la historia de Jacob y Esaú, el perdón, el amor, el error del engaño y la suplantación, la misericordia, la empatía y sobre todo el amar y ser amados. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Génesis 27:36. Jacob, ayudado por su madre, engaña a su padre y a su hermano, y le roba la bendición a su hermano mayor. Y después de esto tendría que huir por su vida. Pero veamos cómo fue. Los gemelos nacieron. Esaú nació el primero, por lo que tradicionalmente le correspondía a la herencia de su padre. Rubio, fuerte. Después, agarrado a su talón, Jacob, más tranquilo, sin rasgos tan dominantes como su hermano. La escena de que a Esaú le importaba más lo inmediato se ve claramente en el texto cuando habla de que vendería su primogenitura solamente por un plato de comida. Vemos que él quería solo satisfacer su momento sin ver el futuro, su herencia. Y aquí nos enseña una lección. A veces los cristianos queremos lo inmediato, lo de ahora mismo, en una sociedad donde queremos todo al instante.
y no pensamos en nuestra herencia eterna. Jacob tampoco actuó bien. Quiso usar sus medios, quiso utilizar la debilidad de su hermano para conseguir la herencia. Y esto nos enseña que no hay atajos y que no podemos cortar el camino para alcanzar nuestra herencia eterna. En el capítulo 27 de Génesis vemos que Isaac ya era muy mayor. Este texto me incita a pensar que la Biblia hace mucho énfasis en el valor de nuestros mayores, de lo valiosos que son para nosotros y para la sociedad y sobre todo para Dios. Isaac llamó a Esaú, a quien amaba, y le pidió que le diera de comer lo que le gustaba. Esto nos enseña a que tenemos que satisfacer la felicidad de nuestros mayores. Cuando ellos se ven que sus vidas se están agotando, débiles y enfermos, necesitan de ver esa alegría, eso que necesitan, y nosotros, como hijos, tenemos la obligación de satisfacer esas alegrías a nuestros mayores. Continuamos. Rebeca, quien amaba en este caso a Jacob, le dijo a su hijo pequeño que le trajera la comida antes que su hermano. Engañó trazando un plan, usó piel de oveja para confundirlo y así que su padre pudiera tocar y no notar si era un hijo o otro. Utilizó las ropas de Esaú, que solo Isaac conocía por el olor, por el tacto, ya que se había quedado prácticamente ciego. Y al final el engaño fue consumado. Las madres siempre intentan de hacer lo que creen más correcto. Incluso ella dijo que todo malo caiga sobre mí, pero las consecuencias de su error las pagó también su hijo. Lo que le iba a corresponder a Jacob por decisión divina, esa primogenitura que en principio a él Dios se le iba a conceder, fue manipulada para obtenerla de forma fraudulenta con el engaño. Jacob iba a ser el primogénito, no por nacimiento, sino por asignación divina, pero no debería de utilizar el engaño para conseguirlo. Este fraude, este engaño, esta suplantación tuvo sus frutos. El odio a muerte de su hermano Esaú. Dolido, atormentado y sin la bendición de su padre, decidió buscar a su hermano y matarlo. Su pobre anciano se estremeció ante el engaño y no pudo darle lo que le correspondía por nacimiento a Esaú. La vida es complicada. Hijos que toman decisiones indebidas, maridos que no son hombres adecuados, hijos nacidos de relaciones fuera del matrimonio, amores indebidos que causan dolor, enfermedades que nos parecen injustas. Esto es la vida. Y Dios, en medio de todo ese conflicto, de toda esa dificultad que nos encontramos, en medio de los odios enfrentados, en medio de los actos indebidos, de deseos injustos, de hermanos que no se soportan por estar juntos, pone su presencia para que haya unas circunstancias que puedan ayudar en esos complicados momentos. Él puede ayudarnos en medio de esta confusión, con el perdón, con el reconocimiento del mal y de nuestras faltas, de pasar página, de amar a los que incluso no se lo merecen, el saber reconocer nuestro error y poder continuar pidiendo perdón y saliendo adelante. Dios pone los mecanismos para que podamos restituir, solventar nuestra vida a pesar de que nuestro pasado haya sido muy complicado. Y Jacob lo supo. Salió al desierto con el odio de su hermano, con el dolor de su padre. Sin nada, pasó su propio desierto de soledad y angustia, su propio momento de pensamiento, de saber en dónde estaba su vida. Todos tenemos nuestros desiertos. Cuando abandonamos las cosas, nos vemos ante la soledad, ante el miedo de la enfermedad, de la muerte. Pasamos ese desierto y ahí es donde Dios nos habla. Con una piedra como almohada se acostó y Jacob, en sus sueños, Dios le habló. Y eso se lo mostró a Jacob, esa escalera que Jesús sería
el intermediario, esa escalera que simbolizaría a Jesús en el futuro, que conectaría la tierra con el cielo, el intercesor entre el cielo y la tierra, que sería Cristo mismo, fue mostrada a Jacob de forma anterior, antes de que ocurriera, y enseñó a Jacob de que podemos tener acceso a los cielos. Jacob en este caso se casó con Lea. En la fiesta, las mujeres que van muy tapadas en el oriente, al final cuando estuvo con ella por la noche y consumó ese matrimonio. Jacob en este caso tampoco hizo bien, pero al final lo hizo, y esa es la realidad. Y al día siguiente le pidió a Labán, al padre de Lea y de Raquel, que no era la mujer adecuada. Labán contestó de forma irónica de que esa no era la tradición en ese tiempo. Podemos justificar nuestros actos con lo que queramos, pero aquí no estuvo correcto la actitud de Labán, y después veremos que es un hombre de engaño. Y esto nos enseña de que no todo es trigo limpio a veces entre los creyentes. Tenemos que saber diferenciar entre quién podemos confiar y quién no podemos confiar. En este caso, Jacob continuó trabajando otros 7 años, se lo pidió a su suegro Labán, porque amaba realmente a Raquel. Estuvo 14 años trabajando para conseguir la mujer de su vida. Después de cumplir esos 14 años, se marchó. Deseó marcharse, pero Labán tenía un gran interés en que se quedara porque estaba trabajando y llevándose a sus hijas casaderas. Y quizás Jacob tampoco quiso marcharse tan pronto por miedo a Esaú. Y esto también nos muestra de que nosotros a veces vivimos escondidos con nuestros miedos y temores en nosotros mismos. Nos refugiamos en cosas indebidas o en cosas debidas que intentan de cambiar nuestra actitud, de satisfacer ese mal que tenemos dentro, esos miedos que nos persiguen, en vez de enfrentarlos. Y el miedo es algo que tenemos que reconocer, asumir su responsabilidad y enfrentar. En este caso, Jacob tenía que enfrentarse a su hermano Esaú y pedir perdón y aceptar las consecuencias. Nuestra historia también puede ser parecida. Tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestro dolor, nuestra angustia. No podemos refugiarnos en algo y vivir atormentados durante el resto de nuestra vida. Y la historia de la Biblia nos enseña que tenemos que ser valientes y luchar por restaurar todo lo que sea posible. Los años le hicieron entender que lo que Dios le ofrece no se puede conseguir por sus propios medios. Debe dejar que Dios sea el que nos conceda su don a su tiempo. Con los años lo aprendió Jacob. Y que a pesar de que hayamos cometido multitud de errores en el pasado, tengamos hijos fuera de nuestro matrimonio, relaciones que no han sido debidas, que no podemos cambiar, acciones que nos persiguen en nuestra vida constantemente y no podemos librarnos de ellas. Dios, en medio de todo eso, está con nosotros, nos acompaña, nos aconseja y podemos pedirle ayuda y consuelo. Y si nosotros dejamos todo eso en las manos de Dios y cumplimos con su voluntad de ahora en adelante, Él creará orden en el desorden de nuestra vida. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? En principio, de que tenemos cualidades como el perdón y el amor que son solo y exclusivamente dadas por Dios al ser humano. Son cualidades que podemos utilizar para restaurar, para recomponer nuestra vida, con nuestras relaciones más íntimas, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con los que nos rodean. Esa relación podemos lanzar puentes de unión para que podamos vivir vidas felices con nuestros semejantes y con Dios.